En una clase anterior habíamos hablado de cómo nombrar todos los anillos, tanto saturados como insaturados. En esta clase, con algunos ejercicios, vamos a afianzar ese conocimiento sobre la forma de nombrar esos anillos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta recomendación que tengo acá, que para poder asignarle nombre a un anillo debemos seguir estos tres pasos. Primero, debemos ubicar el grupo funcional principal, después ubicar los radicales o el primer radical que se encuentra cercano al grupo funcional y por último pues nombramos el compuesto en orden alfabético según los radicales que contenga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos este ejemplo. Partamos de tener un ciclo de esta forma, en forma pentagonal. Recuerden, en cada vértice tenemos un carbono. Lo vuelvo y lo denoto para que ustedes nunca se les olvide. Siempre en cada vértice hay un carbono. Vamos a ponerle algunos elementos accesorios para que podamos ir entendiendo. Aquí pongamos el grupo OH, que es el de los alcoholes. Pongamos aquí un metil, CH3, y pongamos por acá un cloro. Entonces, vamos uno a uno de estos elementos que tenemos acá, que nos está indicando el nombre, a desarrollarlo para darle o asignarle el nombre a este compuesto. Entonces, primero el grupo funcional, ya lo debemos identificar fácilmente. Recuerden esa tabla de los grupos funcionales y su prioridad. Aquí está el grupo funcional, por lo tanto, este es el carbono número 1. El 2, el carbono número 2 será donde está más cercano su primer radical. Entonces ese radical está aquí, 2. Entonces ya podemos entender que el anillo se enumera en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Por lo tanto, este es el 3, este es el 4 y este señor que está aquí es el 5. Entonces partamos de que ya tenemos enumerada la cadena o el anillo y pasemos a nombrar el compuesto. Entonces, ¿qué tenemos en la posición 4? Un cloro, en la posición 2 un metil. Entonces me dice que ya debemos hacerlo en orden alfabético. Ya cumplimos con el requisito número 2, que es encontrar ese radical. Y vamos al orden alfabético. Primero es la C, que es la M de metil. Entonces, ¿en qué posición está el cloro? 4. 4 cloro. Aquí lo pongo. ¿Qué sigue? Sigue este radical metil, porque se empieza por M. ¿En qué posición está? 2. 2 metil. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Un anillo. Ese anillo se indica con la palabra ciclo. Entonces, ciclo. Aquí tenemos la palabra ciclo. ¿De cuánto? Un ciclo de penta. De 5. Penta. ¿Cómo están los enlaces? Sencillos. Pentano. Pero voy a poner solamente AN de pentan, porque la terminación del grupo funcional es enol. Entonces sería pentanol. 4 cloro, 2 metil, ciclopentanol. Veamos estos tres ejemplos fundamentales para afianzar esta clase en la cual ustedes están aprendiendo cómo nombrar anillos o cadenas cíclicas. Entonces miremos este. Este señor que tenemos acá, que estoy señalando con el cursor, tiene un enlace doble por este lado y tiene el grupo cetónico por encima. Entonces, indefectiblemente ya podemos saber que este es el grupo funcional principal, ese que está aquí, es el grupo ceto, y que tiene un enlace doble. Por lo tanto, donde está el grupo funcional es el número 1. Y por donde está el enlace doble debemos seguir enumerando. Entonces este punto sería el 2, este es el 3, 4, 5 y 6. Entonces, démosle el nombre a este compuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos radicales, entonces no hay necesidad de nombrar radicales, pero tenemos un enlace doble dentro del anillo. ¿En qué posición? En el carbono número 2. Entonces decimos 2. Como el enlace doble está dentro del anillo, entonces nombremos el anillo con la palabra ciclo. 2 ciclo. ¿De cuántos es? De 6. Ex, ¿sí? Entonces, como es enlace doble, ya no sería ano, sino eno, exen. Y la terminación ona para el grupo cetónico. Entonces, exenona. Aquí está. Entonces, 2, posición de enlace doble. Ciclo es el anillo. Exe, ex de 6. En
doble enlace aquí en la posición 2 y ONA, que es el del grupo funcional. Para este caso, miremos este otro ejemplo que es bien interesante. Fíjense bien, el grupo principal entonces es este, lo estoy cerrando en esa línea punteada. Entonces, si ese es el número 1, ahí está, muy bien. ¿Por dónde está el primer enlace? Doble, por acá. Entonces, este señor es el 2, este sería el 3, 4, 5 y este es el 6. Ahora, tenemos un radical que lo tenemos en posición 6. Entonces, tenemos que empezar por ahí a nombrar el compuesto. Entonces, en posición 6 tenemos ¿quién? Un etil. ¿Tenemos más? No tenemos más radicales, 6 etil. Pero tenemos entonces estos dos enlaces dobles. Entonces los tenemos que señalar primero antes de hablar de la palabra ciclo. Entonces, ¿en qué posiciones están los enlaces dobles? En 1 y en 3. Entonces se separa con comas esos números. 1, 3. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces tenemos el ciclo. Ciclo, aquí pongamos la palabra ciclo. ¿De cuántos? 6. Hexa. ¿Cuántos enlaces dobles? 2. Entonces se dice di. Vamos a seguir por acá. Enlaces dobles. Eno. Ahí está. Y el grupo funcional termina en tiol. Busquen en las listas de los grupos funcionales y verá que la terminación SH es tiol. Entonces aquí lo tenemos 6 etil, 1, 3, ciclo hexa, di, eno, tiol. Recuerden, ciclo es cerrado, hexa es 6 carbonos, di son 2, eno, enlaces dobles. Y tiol es el grupo funcional azufre con el hidrógeno. Veamos este otro que posiblemente podría ser más complejo, pero no lo es ni tanto. El grupo funcional es el grupo H, por lo tanto este es el carbono número 1. ¿Dónde está el enlace doble? En esta posición, entonces este sería el carbono número 2, aquí el número 3, 4. No voy a enumerar, estos otros dos no vale la pena. Entonces, fíjense algo importante. Este señor, se convierte en un radical. Por lo tanto, su terminación será il. Entonces, miremos cómo nombrarlo. Entonces, primero los radicales. ¿En qué posición está este radical? En el 3. ¿Y qué es ese radical? Es un ciclo también. ¿Pero de cuántos? De 6. Entonces, ex. ¿Cómo es la terminación de un radical? Il. Entonces, ciclo exil. Listo. Vamos a enumerar dónde está el enlace doble. En posición 2. Guión. Va a seguir acá. ¿Qué tenemos? Un ciclo. ¿De cuántos? De 6. Ciclo. También ex de 6. Enlace doble. Ya dijimos, está en la posición 2. Entonces, enlace doble es no. Y como es alcohol, terminación ol. Entonces, simplemente le agrego L. Entonces 3, ciclohexil, que es este, aquí donde pongo la X. 2 es la posición del enlace doble. ¿De dónde está ese enlace doble? Dentro de un ciclo. Ciclo, aquí está. ¿De cuánto? De 6, ex. El enlace doble lo nombro eno y como la terminación es ol, entonces le agrego la L. 3, ciclohexil, 2, ciclohexenol. Es importante que ustedes sigan haciendo muchos ejercicios y los haremos más adelante para seguir afianzando las normas, como se deben nombrar los anillos